Bienvenidos amigos a un video más, en esta ocasión, funciones personalizadas en DAX. Parte de las actualizaciones muy recientes de Power BI y ahora con este nuevo elemento. Si bien en el sentido clásico DAX no es un lenguaje para crear funciones personalizadas, podemos automatizar muchas tareas que hacemos de forma repetitiva creando funciones personalizadas en DAX. Así que te invito a ver el video completo porque te va a encantar. Tengo dos casos, IVA e IR calculado automáticamente con funciones personalizadas DAX. Como te decía al principio del video, las funciones personalizadas en Power BI, en DAX, vinieron para quedarse. Y la aplicación es brutal porque es una medida que puedes crear en un archivo una sola vez y reutilizarla las veces que sea necesario, y puede que lo ocupes en múltiples ocasiones. Luego solo puedes copiar y pegarla y reutilizarla en varios archivos a la vez. Déjame mostrarte entonces cómo crear tu primer cálculo personalizado calculando un IVA, algo que sería muy tonto pero que podemos automatizar. Y luego vamos a aplicar un cálculo del IR en el contexto contable nicaragüense. Hay una tablita del IR donde se calcula cuánto se le debe debitar a cada trabajador de acuerdo al salario mensual, y eso lo vamos a hacer de manera automatizada. Vamos. Acá tenemos esta nueva pestañita, no sé si la conocías, si la habías visto, pero ahí está. Nos sirve para crear cálculos y a mí me parece extremadamente útil porque podemos ver o previsualizar los resultados. También viene acompañada por una lista de campos acá que luego vamos a explicar a mayor detalle, pero básicamente ahí está todo el compendio de el modelo semántico a utilizar. Bien, dicho esto amigos, vamos a crear nuestra primera función personalizada. Y acá hay que empezar utilizando la función define, es para definir. Y lo que vamos a hacer es escribir una función y voy a procurar ser muy cuidadoso con los detalles y explicar. Le voy a decir función, quiero escribir la función y a esta función le voy a llamar IVA. La función básicamente, cuando termine, quiero que tenga dos campos. La tabla, porque es una columna agregada a la que voy a hacer, y una, vamos a llamarle a esto, columna subtotal. Si quiero calcular el IVA, debo de tener subtotal. Y la función se va a definir de la siguiente manera. Es con una flechita. Observa que esta es una flechita para decirle: a continuación te voy a describir estos valores que tenés por acá. Es decir, vamos a empezar a escribir los valores. La función va a ser un SONEX. O sea, yo quiero que recorra toda la tabla. Ve que hasta el nombre tabla le he puesto. Entonces le voy a decir, mira, quiero que recorra la tabla. Y no sabemos qué tabla todavía. Y que cuando encontres o cuando yo mande a llamar este valor, que es la columna subtotal, lo multipliques por 0.15. Pero como eso nos devolvería el total más IVA, en este momento yo lo que necesito es, recuerden, está haciendo una iteración, por eso me devuelve el subtotal más IVA. Yo lo que quiero es quitarle este valor y que me deje exclusivamente el monto calculado. Ahora, en términos sencillos, si usted hiciera esto en como una columna calculada o bien lo hiciera como una medida, perfectamente me devolvería el dato. Pero en este caso, recuerden que el objetivo que les comenté al principio es que en mi tabla yo quisiera agregar la información como una columna calculada. Y para eso tengo que aplicar un evaluate. Es decir, lo que quiero que me devuelva, evaluar la siguiente condición. Add columns, vas a agregar una columna. Y en este caso, sí, muchachos, ya vamos a llamar datos reales para que la función entienda perfectamente la simulación que estamos tratando de conseguir. En este caso yo tengo una columna que se llama, una tabla que se llama datos productos, y a esta tabla le voy a agregar, por ejemplo, IVA, la columna IVA calculado, que ya es el IVA que vamos a generar. Y aquí vamos a aplicar la función IVA, muchachos, que básicamente es datos de productos, y la columna sobre la que quiero aplicar es sobre la columna subtotal.
Yo cierro doble paréntesis por acá. Voy a presionar Enter. Y si ustedes ejecutan, fíjense bien cómo. Pues quiero mostrarles primero los datos. Aquí están los datos. El producto con el subtotal, pero como yo quiero mostrarle el dato directamente acá, fíjense acá, muchachos, cómo está ejecutando la medida. Me devuelve la función datos, que ya, la columna datos, que ya les había mostrado, que es el subtotal, y el IVA calculado con el 15%, 150 por el mundo. Es el 15% en nuestro país. Pero además, muchachos, si yo actualizo el modelo de datos, este primer cálculo sencillo que acabamos de realizar, le digo actualizar, lo que quiero que vean ustedes en este momento es cómo se me ha agregado una función en el modelo semántico, pero no está dentro de las tablas. No. Está solamente como una función que generamos acá. Es parte de mi modelo. Es parte de mi modelo. Pero todavía no la hemos podido ver dentro del modelo. Pero vamos a ver esta primera medida. Esta primera medida que nos va a agregar una columna calculada acá. Vamos a decirle nueva columna dentro de mi tabla datos productos y fíjense cómo es de sencillo. Aquí solamente le voy a decir IVA, va a ser igual al IVA y me pide los campos. En este caso estoy en datos productos. Alguien me estará pensando, bueno, iba a multiplicar su total por 15% y ya. Bueno, muchachos, el objetivo es que ahora te familiarices con estos conceptos, ¿no? Y le vamos a agregar acá la columna subtotal. Luego vamos a ver el del IR, donde te voy a explicar con mayor detalle algunas cositas. Entonces, muchachos, por ahí lo tenemos y este es el primer ejemplo. Si te está gustando este video, te voy a dejar un tutorial de DAX, introductorio de DAX totalmente gratis en la descripción. Pero hagamos un acuerdo, suscríbete a este canal ahora mismo. Ahora sí, te quiero contar que en nuestro segundo ejemplo vamos a desarrollar la función IR. Para esto tengo un modelo de datos, si se fijan acá, que está vinculado directamente a pagos mensuales de empleados. Entonces tengo el salario, tengo su cargo, bueno, tengo información vinculada a la información de cada uno de los empleados. Básicamente me voy a centrar en la parte de los pagos mensuales. Aquí tengo el salario de cada uno de los empleados y a partir de eso y de un cálculo que tengo acá, que es el salario mensual, que es el salario anual, perdón, que es la suma del total de cada uno de los empleados, voy a calcular el IR. Así que vamos a ver esa función personalizada juntos. Lo primero que quiero que tenga en cuenta es que yo estoy utilizando un salario anual para este ejercicio. Es decir, tengo información de un año completo íntegro y la información de los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, en este escenario, la forma como lo voy a realizar funciona perfectamente. Vamos a crear una nueva consulta porque ya tengo ahí la del IVA que acabamos de crear y recuerda que todas las funciones personalizadas se tienen que definir y desarrollar como una función. Entonces, estas dos palabras, memorízatelas si te gusta este tema, porque vas a iniciar tus funciones con ellas dos. Aquí le vamos a decir IR y básicamente el IR, muchachos, va a ser incluir el salario anual. Salario anual. Ahí es, amigos. Ahí está. Entonces le vamos a decir que lo que voy a declarar a continuación es la forma como se va a calcular o cómo se va a ejecutar cuando yo ejecute, cuando mande a llamar la función IR y le diga cuál es mi salario anual. Recuerden que para calcular el mensual, lo único que vamos a tener que hacer, muchachos, es dividir esto entre 12. Vamos a utilizar la función switch y le voy a decir que lo que ejecuta es verdadero para que proceda con los siguientes argumentos. El primer argumento va a ser, y vamos a utilizar siempre el salario anual como referencia, y nos vamos a basar en la ley de concertación tributaria de Nicaragua. Para esto vamos a decirle, cuando sea menor o igual a 100.000 el salario anual, entonces esta persona no va a tener ningún tipo de deducción. Y a partir de esto, muchachos, yo voy a empezar a trabajar. Cuando sea menor o igual a 200.000,
Entonces, ¿qué necesito que se aplique? Bien, necesito que se aplique el salario anual menos la base, que en este caso son 100.000, y que esto lo multiplique por 0. Vamos a multiplicarlo por 0.15. Y hasta ahí tenemos la primera línea. Ahora lo que queda acá es ir copiando esta información, porque básicamente lo vamos a ir editando. En el caso de que sea un salario menor a 350.000, le vamos a aplicar lo siguiente. Le vamos a agregar una base de 15.000, se la vamos a sumar a el cálculo acá, pero acá le vamos a decir, hey, salario menos 200.000, y acá el equivalente es al 20%. Esto nos va a servir a nosotros para el resto de cálculos. Véanlo ustedes por acá. Aquí tenemos el siguiente dato, pero este corresponde a los 500.000. Acá la base no sería 15.000, sino 45.000. Y acá le vamos a restar 350.000. A ver, creo que tengo un cero de más por ahí. Ahí estamos. Y el imponible, o sea, el porcentaje, va a ser equivalente al 25%. Si ninguna de estas condiciones se cumplen, entonces le vamos a sumar 82.500. 82.500 más, obviamente, abrimos paréntesis y vamos a escribir el salario anual, que el que tenemos aquí abajo, que es una función. Le vamos a restar el excedente, que en este caso serían 500.000. Y a esto le vamos a multiplicar el 0.3, 0.30 y vamos a cerrar el paréntesis. Y hasta ahí tenemos la función, tal cual lo define. Si yo ejecuto en este momento, no me va a mostrar porque no le estoy pidiendo un evaluate como se lo pedí anteriormente, para que vean la diferencia. Vamos a actualizar en el modelo. Sí, quiero recordarles que acá solamente tenemos una función porque no hemos actualizado el modelo, pero cuando yo le diga a ejecutame, actualizame el modelo, lo que vamos a tener, jóvenes, véanlo, es el siguiente cálculo por acá, el IR y el IVA. Ahí está, está en proceso, va a tomarnos un segundito para que vean ustedes cómo funciona. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es ver esa información ya de manera más concreta. Bien, vamos a mostrar en una tabla al empleado. Vamos a mostrar a los empleados. Yo por acá tengo el nombre del empleado en una tablita. Como yo tengo el salario anual, fíjense bien que vamos a crear una medida. Yo tengo el salario anual. Vamos a decir nueva medida. Y una vez como tengo el salario anual, vamos a calcular el salario mensual. Y ese va a ser igual al salario anual entre 12, básicamente. Ahorita le vamos a dar un poquito de formato. Vamos a colocar el salario mensual acá. Esta medida la vamos a dejar como una tarjetita. Esto también les decía que yo no le he dado formato. Vamos a decir que es plata. En este momento el tipo de moneda va a ser indiferente para nosotros. Y además vamos a agregarle entonces dos cosas a esto. Por ejemplo, ahora sí vamos a ejecutar nuestra medida que creamos con anterioridad. Vamos a verlo por acá. Vamos a decirle que esto es el IR mensual. Y fíjense ustedes cómo va a funcionar. IR es mi función. Y a esto le voy a meter el salario anual. Pero lo voy a dividir entre 12 para que nos devuelva el IR que debe pagar este empleado. Si yo le coloco acá la medida que acabamos de crear, que no la veo por acá, le vamos a poner IR mensual, la vamos a mostrar y fíjense cómo inmediatamente la medida me muestra esta información. Ahí está. Fíjense que cuando el trabajador gana 6.000, bueno, sí importa la moneda al final, porque esto debería ser córdobas. Sí importa, debería de buscar acá la moneda córdobas para que esto se vea en el contexto adecuado, ¿no?
Entonces le vamos a decir acá que quiero solamente 2 decimales para que el dato se vea mejor. Recuerden que estos son Córdobas. Y por ahí lo tenemos. Podríamos agregarle información a esto. Podríamos agregarle mucha más información. Podríamos hacer el cálculo del neto a recibir. Podríamos agregarle links y ya podemos generar una plantilla automatizada con esta maravillosa función que vas a poder reutilizar. Vas a poder usar las veces que lo necesites. Ahora contame qué te pareció el video, qué te pareció esta transformación, qué te pareció que hemos agregado la función IR de forma personalizada y ahora la vas a poder tener y utilizar en Power BI de manera muy sencilla.